Bienvenidos a Médicos Latinos en el Mapa, esto es Barcelona. Mi nombre es José Ábalos, soy un médico peruano que decidió venirse a especializarse a España. Mi intención es motivar a todas aquellas personas que quieran ampliar sus horizontes por Europa. Hola, ¿qué tal amigos de Médicos Latinos en el Mapa? Yo soy Rodrigo Guevara, soy médico egresado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Perú, ginecobstetra formado en el Hospital San José del Callao por la Universidad San Martín de Porres en Perú. Llevo aquí en Barcelona ya 8 años y ahora soy residente de cuarto año del Hospital Universitario de Belviche y hoy vengo a contarles un poco mi historia. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? Mi hermano. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Rodrigo, muchas gracias por darte el tiempo. Sé que tu actividad existencial y tus proyectos te abarcan mucho tiempo y agradezco profundamente que te hayas dedicado justo hoy a brindarme esta entrevista. No, gracias a ti. Siempre para los amigos hay tiempo. Cuéntanos, Rodrigo, ¿cómo ha sido tu experiencia de emigrar? ¿Qué te llevó a migrar? Bueno, yo en el 2018, cuando acabé la residencia en Perú, porque yo ya me había formado como ginecólogo, de hecho nos conocimos en ese tiempo, 3 años atrás, cuando preparábamos el MIR. Yo por temas de homologación, por falta de homologación de médico, no pude venir en su momento. Y cuando acabé siempre me había quedado la duda de qué hubiera pasado si hubiera emigrado, ¿no? Entonces busqué un programa formativo. En ese tiempo lo que más me interesaba era la reproducción y me vine en 2018, en octubre, me acuerdo, un 18 de octubre. Me vine a Madrid buscando formarme o complementar un poco más la formación que había hecho allá, que había sido muy buena también porque había operado muchísimo. Pero sentía que me faltaba complementar un poquito más mi formación de especialista. Me vine aquí a España en 2018 a hacer un máster de infertilidad. Inicialmente estuve en Madrid y luego ya me vine aquí a Barcelona. ¿Qué fue claro, tú ya eras especialista ya. ¿Qué fue lo que dijo, mira, me voy? ¿Qué te impactó? ¿Qué fue lo que Claro, viste? era un poco eso, ¿no? El querer formarme un poco más en un área que en Perú se hacía muy bien, pero que teniendo aquí laboratorios quizás un poco más potentes, pues podía complementar mucho más. Mi idea era venir un tiempo e irme a Perú, porque mi padre también es ginecólogo y la idea era formarme aquí y montarlo todo allá. Fueron pasando los meses y me fui interesando un poco más en qué pasaría si me quedara aquí. Entonces, cuando acabé el máster, me acuerdo que me ofrecieron trabajo aquí, pero no tenía el título de especialista homologado. Y con eso pues se te cerraban bastante las puertas. Al inicio fue un poco diferente la experiencia porque estaba solo, luego ya vino mi pareja, estuvimos cada uno en un máster diferente, pero fue ahí que decidí que quizás estaba todavía a tiempo de volver a empezar de cero. Tenía un poco de dilema, ¿no? Si ya continuar lo que había empezado con la formación del máster o empezar realmente de cero, y hacer la especialidad otra vez, porque ya consultando con otras personas, la homologación en Perú, conforme hace solo 3 años de especialista, era bastante difícil, por no decir imposible. Ya el BOE, que es el Boletín Oficial del Estado, había cambiado y había puesto nuevas reglas del juego. Y la primera limitante era el número de años que hacías de especialidad. Y como en Perú se hacen 3 años, pues es muy difícil homologar el título. Entonces la única forma de quedarme aquí para yo ejercer al pleno mi especialidad era volverme a formar. Perfecto. O sea, ¿cuántos años se hace aquí para que la gente Aquí, lo entienda? la mayoría de especialidades médicas y quirúrgicas por lo menos se hacen 4 años. En mi caso de ginecología y obstetricia son 4 años. Ahí estaba la incompatibilidad. Claro, ahí estaba la incompatibilidad. Por ese año de diferencia, hace muchos años sí que te daban la opción de hacer algunas prácticas, pero desde el 2000, justo fue en 2018 que yo llegué, que cambiaron esa regla, por así decirlo, y ya no pude optar a la posibilidad de homologar la especialidad. Y decidiste prepararte de nuevo. ¿Fue difícil comenzar de nuevo? Sí, fue difícil porque en mi caso particular, pues como todos los especialistas, llevaba años sin ver toda la medicina. Yo estudiaba solo las cosas de la especialidad. Encima luego cuando me formé en la parte de reproducción, pues solo cosas de repro. Y volver a empezar a estudiar bioquímica, todas las ciencias básicas que normalmente estudiamos en los primeros años, era más complicado. Tomar la decisión también fue un poco difícil porque en ese momento ya vivía con mi pareja aquí, que también venía de Perú, también es especialista. Pero fue un día en el que también estábamos en ese dilema, ¿no? Si empezar de cero o no.
Y un día me acuerdo que por la tarde llegué a casa y le dije, mira Eli, ya no hay marcha atrás porque vine con 2 papeles, que eran los comprobantes de pago de la matrícula del curso de preparación. Y dije, ahora ya no hay marcha atrás porque estamos matriculados y vamos a tener que prepararlo. ¿La matriculaste? Sí, Wow. nos matriculamos los dos y dije, mira, ahora ya es que no hay marcha atrás, hay que por lo menos intentarlo. Si al final no lo conseguimos, mira, no lo conseguimos, pero por lo menos intentemos saber cómo nos va, porque veíamos que era un sitio donde podíamos hacer, quizás complementar toda la formación que ya habíamos tenido en Perú y podíamos explotarlo un poco más. Para nuestros amigos que nos siguen en el canal, ¿correcto? ¿Hay especialidades que son 5 años? Sí, hay especialidades que son 5. La mayoría de quirúrgicas, neurocirugía, cirugía general, cirugía vascular, cirugía cardíaca, torácica, urología. Casi todas son 5 años. Las únicas que tienen 4 años son ginecología y obstetricia, que en breves hay un proyecto para hacer que se amplíe a 5 años. Oftalmología, otorrino, son las pocas médico-quirúrgicas, por decir así, que son de 4 años. Pero el resto son 5. A ver, entonces tú haces el MIR, ingresas, sacas la nota. ¿Qué te hace escoger Belviche? Claro, yo había hecho la especialidad en Perú en un hospital mediano, donde no hacíamos, por ejemplo, mucha cirugía oncológica. Y a mí luego de explorar la parte de repro, me di cuenta que lo que más me gustaba era la cirugía ginecológica compleja. Entonces, ya habiendo tenido de base la formación que tenía en Perú en un hospital mediano, si tenía la opción de poder complementarlo con una formación en un hospital mucho más grande, pues mejor. Entonces, averigüé en todos los hospitales. En ese momento, por cuestiones logísticas personales, porque mi ahora esposa, que era mi pareja en ese momento y con la que había venido, estaba aquí también, estaba un poco conforme yo la había metido en este camino, pues de quedarme aquí en Barcelona. Entonces fui preguntando en todos los hospitales y el hospital donde estoy era en el que más se hacía cirugía ginecológica, porque solo se hace ginecología aquí. La obstetricia la complementamos en otro hospital que también es de 3er nivel, pero quería un sitio donde solo hiciera gine, que es lo que a mí me gusta y a lo que me quiero dedicar. Correcto. Sí. En tu experiencia, y para que aquellas personas que estén estudiando, que quieran dedicarse a la ginecología, o aquellos que inclusive son ginecólogos, como te pasó a ti, sí. ¿Qué número hay que sacar para...? A ver, depende un poco, va un poco a tendencias, va a años. Yo creo que para hacer un hospital, y dependiendo también un poco lo que quieras, al final y los hablábamos siempre, depende de uno cuando aproveches los recursos que tienes donde te vayas a formar. Yo creo que en Perú lo aproveché muy bien porque era un hospital que no tenía los recursos que tiene pero aún así lo aproveché. Pero para ser, digamos, específicos, si me dices un número, yo creo que para entrar tranquilos, para escoger gine, entre un 1.500 y un 2.500 seguro que cogerás. Si quieres un hospital grande, yo te diría por debajo de un 2.000, seguro que coges un hospital de 3er nivel. Pero eso, a veces hay gente que ha cogido gine quizás en un hospital de menor complejidad con un 3.500, un 4.000. Tenemos el reto además los extranjeros del cupo extracomunitario, que dependiendo si te afecta o no te afecta, pues es un reto aparte. Pero bueno, yo creo que entre eso va la cifra. ¿Podrías explicar un poco qué es el cupo este? Claro, lo que pasa es que, bueno, ahora ha aumentado, pero normalmente cuando postulas al MIR solo hay un 4% del total de las plazas que van designadas a los médicos extranjeros, ¿no? Entonces, al final lo que importa es sacar un buen número, pero conforme van saliendo y van escogiendo los médicos extranjeros, pues se va acabando ese cupo. Si son 4.000 plazas, que son muchas más, pero 4.000 plazas, pues más o menos un 4% serán 160, solo son 170 médicos extranjeros que van a poder optar por una plaza MIR. El resto, por más que tengan quizás una nota superior, no llegan porque ya han pasado el cupo. Entonces, es un reto aparte que tenemos todos los que venimos de fuera para poder coger la especialidad, claro. Pero los que venimos afuera y no tenemos pasaporte europeo, ¿no? Claro, en mi caso, en el contexto en el que me presenté una vez y no cogí la plaza y la segunda vez postulé en el contexto de la pandemia, yo estuve trabajando en atención primaria haciendo guardias de noche. Y eso me permitió que me dieran un contrato de trabajo y tener, en vez de un visado de estudiante, que era lo que tenía inicialmente cuando hacía el máster de fertilidad, pues una residencia con permiso para trabajo. Y eso hizo automáticamente que pasara de extracomunitario a comunitario. Entonces ya ese cupo no me afectaba. Yo postulaba como español, por decirlo de alguna manera, ¿no? Correcto. Dentro del 96% de personas que podían optar a una plaza aquí, siendo de aquí.
Qué interesante, porque es otra manera de hacer las cosas. Sí, Y mucha sí. gente quizás no lo sepa, Mm. ¿sabes? Entonces esto es muy, muy importante aclarar. Sí, sí, al final hay trabajo. Como especialista es difícil. Yo creo que es difícil porque no te podrás desarrollar como especialista al 100%, sobre todo si eres un especialista quirúrgico, pero como médico general sí hay trabajo. Yo tuve, digamos, dentro de lo que pasó en la pandemia, tuve la oportunidad de poder trabajar y eso me permitió postular en otras condiciones. Vas más tranquilo. Al final tienes que sacar una buena nota, pero vas por lo menos más tranquilo, que vas más holgado. Una cosa que te quería preguntar, tú ya venías operando y eras un gineco rodado. Sí. ¿Eso influye a la hora de que vuelvas a hacer un R1? Un poco porque quieres, o sea, yo en el caso de mi hospital pues somos un residente solo por año y quieres hacer más porque ya venías haciendo más, venías como con hambre de operar porque habías tenido como un stop de todos los años entre el máster y la preparación del MIR y haber trabajado en primaria con ganas de hacer. Entonces es un poco retroceso, pero que si lo sabes asumir lo llevas mejor porque al final aquí, así como en otros sitios y en Perú también, está muy estructurado que tienes que hacer por años. Al final terminas haciendo mucho y yo terminé haciendo bastante, la verdad. En primer año al inicio estaba un poco en la disyuntiva de verdad tenía, o sea, cuando me pasaban esas cosas de por qué no operaba, me ponía a pensar, o sea, realmente ha sido necesario que vuelva a empezar de cero porque es que si no podría estar operando ahora mismo, por ejemplo en Perú, cuando era en ese momento el R1. Pero al final se fue pasando el tiempo y me di cuenta que había que solo que esperar, solo que ya llegaría mi momento de operar y ahora me he operado bastante, de verdad. Cuéntame una parte, me estabas contando otras cámaras, tu currículum a nivel académico es realmente impresionante. ¿Podrías explayarte un poco eso? ¿Qué oportunidades te ha abierto España, Europa, cursos internacionales, presentaciones? Sí, claro, es que aquí se hace mucha investigación. En Perú somos muy asistenciales, tenemos una carga de trabajo muy amplia, igual que aquí hay bastante carga laboral, pero lleva muy de la mano la investigación. Entonces yo desde R1 me acuerdo que ya alguna comunicación oral en algún congreso nacional hice, he tenido opción de mandar muchos pósters. Aquí nunca te dirán que no para investigar porque hay mucho por hacer, pero es verdad que muchas veces te llevas trabajo a casa. La gran parte de la investigación que he hecho y de las preparaciones para cosas de congresos y esto ha tenido que ser fuera de horario de trabajo, es verdad. Pero, por ejemplo, ahora hemos ganado con mi tutora de residencia pues, una beca para un fondo del Fondo de Investigación Sanitaria para un proyecto que va vinculado a mi proyecto de tesis doctoral. Entonces, es una parte que también he podido explorar, ¿no? Toda la parte de investigación que yo en Perú hubiera sido impensable porque tenía mucho trabajo. Aquí se lleva un poco más de la mano y mal que bien, pues aparte de acabar la residencia, pues ya acabo inscrito en la tesis, que como a mí me gusta mucho la docencia y me gustaba enseñar ahí en Perú, que no te exigen ser doctor, aquí para poder trabajar en una universidad y dar clases, pues te exigen tener la tesis. Entonces, es verdad que he podido conseguir llevar ambas cosas de la mano. Y sí, he participado en muchos congresos y en muchas jornadas. Esa parte sí, de verdad. ¿Dentro de España o fuera de España también? Bueno, dentro de España, fuera de España, he hecho alguna rotación externa en Francia. Hace poco estuve en Roma en un congreso. Fuera de España he ido a varios sitios también llevando cosas. Tú me acuerdo que me contaste que estabas a ti en un momento de la endometriosis, me acuerdo me contabas que estabas con un top en endometriosis. Sí, esto fue una de las estancias que hice en Burdeos, que estuve con uno de los mejores cirujanos de endometriosis de Europa y esto me lo permitió pues estar aquí en este hospital y un poco los contactos para poder rotar. Estuve 2 meses ahí, estuve muy bien, la verdad. Qué interesante historia, ¿eh? O sea, has crecido a nivel profesional, a nivel académico. Sí, personal también. Al final, el camino se hace un poco largo. Tú has sido parte del camino también porque fuiste quien nos recibió cuando vinimos aquí. Pero sí. Al final, cuando miras hacia atrás, cuando lo estás viviendo, a veces lo pasas mal. Y pasa siempre. Tendrás días malos, días buenos, pero cuando miras hacia atrás, recuerdas hasta con cariño ciertas experiencias, ¿no? Ahora pues ya acabo la residencia dentro de poco, sigo mis proyectos profesionales, me casé con quien era mi novia en ese momento, Eli, que ahora es mi esposa y que también está en lo mismo que yo, y encantado de que hayas sido tú también parte del proceso, porque fuiste tú el que también me insistió un poco y vente, no sé qué, ya sé que estás en Perú, pero intenta. Entonces está bien siempre tener algún referente fuera
que te diga, mira, las cosas se hacen así aquí, ¿por qué no intentas? Y cuesta un poco también dar el paso. Y siempre es verdad que cuando tienes a una persona del otro lado del charco, como decimos, que ya está viviendo esa experiencia y te fías de él y es una persona de confianza, pues seguramente no te está mintiendo y tiene razón de que está bien hacer esas cosas también e intentar por lo menos buscar una forma de seguir creciendo. Has dicho algo muy importante que te lo voy a rescatar y es el motivo de este canal. Porque yo me acuerdo cuando migré y había gente también que había migrado antes que yo vine aquí en el 2015, la información era mínima de los hospitales, todo lo que tú has comentado no se encontraba, sino, entonces creo que es importante divulgarlo para que todas las personas de Latinoamérica puedan dar ese paso, vivir esa historia, saber cómo es. Tu proceso de adaptación a la cultura catalana, ¿cómo ha sido? A ver, Barcelona no deja de ser, y Cataluña, una ciudad o una comunidad pluricultural. Aquí hay mucha gente, hay muchos catalanes, pero hay mucha gente de otros países y realmente, por ejemplo, si te vas a otro país, a Rusia o a Alemania o a Suecia, igual se nota un poco más la diferencia, ¿no? Pero aquí por lo menos el hablar el castellano te ayuda y el catalán, que muchas veces la gente piensa que puede ser una barrera, pues hay que adoptarlo como una oportunidad para aprender y entender también que es parte de su cultura. Entonces hay que saber respetarla e intentar integrarse a ese sistema. No lo he visto como una barrera. Al inicio quizás sí, pero porque no lo entendía. No sabía hablar catalán y no entendía nada de lo que me decían. Pero poco a poco, como cualquier idioma, se te hace el oído y lo integras. ¿Tuviste que estudiar catalán o es en el día a día que te lo sacaste? La verdad, yo me metí a un curso, nunca fui a las clases porque por el trabajo nunca pude asistir. Pero en el día a día, los pases de guardia, por ejemplo, a veces los hacemos en castellano, otras veces hay alguien que habla en catalán, entonces en el día a día te vas haciendo. Muchas gracias, enriquecedor total. Yo te conozco hace mucho tiempo. Sí, muchos años. Sé de lo que eres capaz y tu potencial y lo he venido viendo todo este tiempo. Ya me mudé a otra ciudad, pero siempre te sigo en las redes sociales. Me has invitado a tu matrimonio. Claro, sí, y faltaría más. Ha sido una experiencia muy, muy agradable. Ya para cerrar esta nota, ¿qué les dirías a nuestros amigos que nos están viendo? ¿Qué les recomendaría? A ver, yo les recomendaría que, que intenten, que no se echen para atrás. En el caso de los médicos que quieren estudiar el MIR y que quieren trabajar, que siempre hay esa duda, ¿no? Si se lo pueden permitir, que solo estudien, porque el MIR es un examen muy duro. Y si no se lo pueden permitir, por lo menos que los últimos meses de preparación no trabajen, porque pueden definir el resultado y así coges o no una plaza incluso. Pero que intenten, si tienen la posibilidad de salir del país, intenten hacerlo, que me parece que es una buena opción. Quedarse también es una buena opción y es válida y es respetable, pero si pueden hacerlo, yo creo que se puede intentar. Muchas gracias por todo. Nada. Gracias por acompañarnos hasta este segmento. Si te ha servido esta información, no te olvides suscribirte y compártelo. Tendremos mucha más información que darte, que te será valiosa y es un contenido único. Síguenos.